Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, también tengo hace un tiempo las cartas y la verdad que no he podido como practicarlo mucho y encontrar la vuelta. Me dedico también a las terapias holísticas eh, y bueno, esto, esperando un encuentro para poder jugarlo con ustedes ¿Mm? y primero no paso todo por el cuerpo, entonces a partir de ahí después abrir por ahí a consultantes. Pero bueno, Buenísimo, esperando esta clase. Gracias. fantástico, bienvenida. Gracias. Tenemos por ahí a ver, Claudia Ledo, que te vi un ratito y desapareciste después. Estamos sin cámara, pero te vi por ahí. Vero también está sin cámara y pero es domingo a la mañana. Muy bien, Vero. Hay que animarse domingo a las 11 de la mañana con cámara, ¿no? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. Bien, igualmente. Eh, bueno, me presento, soy Ibero, soy licenciada en psicología y hago toda la rama de terapias holísticas y he usado bastante las cartas en las consultas. No sé si es que las uso como lo dice ahí el manual eh, de uso, pero me han salido bastante, por ejemplo, en los testeos de memoria celular, en donde de repente yo hago testeo de memoria celular con péndulo. Entonces de repente, bueno, me marca el juego y me marca alguna carta y trabajamos sobre eso, trabajamos sobre el centro energético que corresponde. Y de hecho, la semana pasada hice acá un encuentro que se llama Experiencia Sanación. Y cuando yo abro el encuentro, suelo darle una carta a cada uno de los participantes. Eran casi 30 participantes. Y sentí que quizás entre las cartas que les voy dando, estaba bueno que ellos vayan eligiendo una carta del color que se les Mm, ocurra. mm, Así que, y fue como muy afinada mm. la carta que les tocó a cada uno con la conflictiva a trabajar. Así que bueno, contenta. Buenísimo, ahí jugándolo, ¿no? Como Inés Sí. también, que lo va jugando, lo ha jugado con amigos, ¿no? Gracias, Vero. Inés, Gracias. estás con voz ronca, no sé si querés agregar algo. Hola, buen día. Sí, ando muy resfriadita. Nada, lo mío es experiencia de jugarlo con amigas y el solitario, que a veces también utilizo esa alternativa y me gusta. Buenísimo, gracias Inés. Claudia, ¿querés agregar algo? Ahí que abrió su cámara. Bienvenida. No nos conocemos con Claudia, con Vero, con Griselda, no nos habíamos contactado antes, nos estamos conociendo hoy, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, creo que con vos, Dafne, Y por sos, no, chat, no te pero vieron, no así, no cara a cara. claro, bien. Perdón, el atrás de cámara, pero estoy en la cocina de mi casa, que es el único lugar donde puedo estar porque mi familia está descansando. Bien. Así que, bueno, acá estoy. Muy bien. Jugamos, Ujú, mi marido y yo. ujú. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, siguiendo las indicaciones, más o menos entendimos, pero lo que más o menos entendimos y lo que nos salió siguiendo el paso uno, el paso 2, no recuerdo bien, pero creo que era un paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, fue súper lindo, porque además fue de conocernos más en diferentes situaciones, de resolver algunas cosas que están ahí como vibrando en nosotros. Y fue muy, muy como revelador. Lindo. Y después jugamos con las que son Vibration, creo que son unas. Sí. Después habían otras que eran la de ayuda, con ayuda no jugamos, después otras más, no recuerdo otras más como que quedaron ahí solitas, porque jugamos una vez, no las recuerdo mucho, acá las tengo. Muy bien. Eh, y la verdad que son hermosas, me encanta el packaging, me encantan los colores,
Buenísimo. los mensajes, las preguntas. Es como para... Yo soy coaching y la verdad que siento que como que me pueden llegar a servir para coachear, ¿no? La verdad que es súper lindo, los felicito Muchas por el gracias. gran producto que han hecho y la verdad que es muy, es una herramienta muy copada para los profesionales, para las familias, para conocerse. Buenísimo, gracias Claudia. Ahí la tengo a Clo, ¿no? Te dicen, te tenía como Claudia, pero ahora te tengo ahí como Clo, así que te voy a decir Clo. Me dicen Clo, porque me dicen Ok. Clo de muy chiquita. Claudia es muy serio el nombre, Claudia, Ok, así ok. que soy Clo. Ok, vamos con Clo. Así que tu agradecimiento también acá para Cami, que lo fuimos haciendo juntas y lo desarrollamos juntas al juego. Andrés, algo que quieras decirnos antes de que comencemos. Gracias, Clo. Entonces, Andrés. Sí, bueno, más allá Apago de... cámara para venderme un pucho. Falta Flor. Si querés darle cabida a Flor primero. Flor anda por ahí dando vueltas. Flor, no sé si Flor quiere decir algo, Está pero complicada, está complicada, Flor, Flor. pero ahora le pregunto si en algún momento se puede sumar. Pero estaba complicada, así que si querés, Andrés. Lo mío cortito, porque bueno, ya con Carlos, con Inés y con todo el resto del grupo, que meditamos y hacemos unos trabajos en forma quincenal o mensual, o bueno, como que ya habían naturalizado el tema de las cartas. Y estos comentarios que estamos recibiendo de gente que no conozco, me parecen increíbles. Entonces, nada, buenísimo. Yo lo jugué con uno de mis hijos, con mi hija, estuvo muy bueno. Lo jugué una vez con mi mujer, lo jugué con mis cuñados, lo jugué con Carlos y su mujer y otro grupo. Inés, tenemos que hacer una partida de dispensados y incluirlo en la rutina. Y la verdad que Cami y Dafne, dos genias totales, porque la verdad que las cartas son wow. Y no sé si las voy a aplicar en el trabajo, en mis primeras entrevistas. Total. Voy a probar. Así que te pido permiso. Muy bien, obvio, las pueden usar. Bueno, vamos a ir empezando con la presentación que tenemos preparada para hoy. La intención de la presentación de hoy, más que jugarlo en sí, porque el juego lo hacemos online, pero lo hacemos específicamente entrando a una jugada donde la gente viene y vamos viendo si son grupos de amigos o vamos viendo si es gente que se anota para jugar solo con nosotros, online y presencial, ¿no? Tenemos lugares donde hacemos estas jugadas. Hoy lo que les vamos a explicar más que nada es como cuál es la estructura detrás del juego, porque el juego nace para llevar a la vida cotidiana estructuras que a veces no las aplicamos con tanta facilidad en el día a día, pero que ayudarían un montón a nuestros vínculos, ¿sí? Y de ahí surgió. Entonces, el juego ustedes lo pueden jugar de las formas que quieran, familiarizando, ahí como decía Vero, ¿no? Lo voy poniendo, los colores, la voy entregando, me doy cuenta. Ese es lo que nosotros más nos gustaría, una vez que tenés la intuición de qué es lo que estás haciendo con la herramienta, que se suelten. No obstante, hoy vamos a contar un poquito más y vemos también la importancia bien del juego de abrir conversaciones de otro tipo, ¿no? Cómo en los grupos podemos empezar, sobre todo en estos tiempos que corren, a tener conversaciones donde yo puedo empezar a discernir desde dónde me está hablando el otro, y no solamente qué es lo que yo quiero decir o cómo impongo mi opinión. Entonces ir entrenando en que hay gente que habla desde una perspectiva o está más tomada, pongámosle, por los recursos, por lo económico, mientras otros tal vez está en una visión más trascendente. Hoy esos mundos a veces chocan en lugar de entenderse como totalidad. La sociedad es diversidad. Si podemos ir entendiendo que el otro me va complementando en la mirada, que es natural que yo tenga más una perspectiva que otra y que juntos construyamos la realidad, vamos a ir logrando acercamientos, ¿no? Entonces, esto es la intención del juego, a empezar a aprender desde dónde el otro está hablando y cómo yo no estoy en juego si... cómo puedo colaborar con el otro, cómo puedo ver al otro conmigo en la construcción de la realidad.
Y esto que para algunos es muy natural, seguramente quienes sean psicólogos, terapeutas, lo tenemos como más entrenado. El tema es llevarlo a otros espacios. Como decía Andrés, por ejemplo, en el mundo corporativo, en el mundo de las organizaciones, en el mundo del trabajo, ¿no? Jefes que pueden ser complementados por sus equipos y no solamente estoy dando una opinión o una decisión o una indicación para algo. ¿Cómo puedo suavizar esos vínculos en el día a día o en la familia o en los espacios en los que esté, ¿sí? Los grupos y los amigos. Entonces, son 96 cartas que invitan a descubrir, a conectar y a reflexionar. La verdad que en general las devoluciones que tenemos son como esta, fíjense, esto es totalmente natural, lo que ustedes están diciendo, no nos conocíamos y esto va emergiendo, pero porque hay arquitectura por detrás. No son solamente preguntas al azar y pensadas al azar. Y acá es un poco lo que les decía recién, ¿no? Una vez que alguien utiliza la palabra para mencionar algo, el otro tiene toda la posibilidad de acompañar eso que yo estoy diciendo, complementar lo que estoy diciendo, o puede fijarse en lo que dejé por fuera de la palabra, ¿sí? Entonces, si yo me quedo con lo que está por fuera de palabra, no vuelve a haber choque. El famoso 9 o 6, ¿no? Si miro el 9 o miro el 6, o estamos mirando un número. Bueno, tiene que ver con esto. Y en el día a día nos podemos ir dando cuenta de si estoy buscando lo que falta en lo que el otro expresa o si estoy conectando con lo que el otro expresa. Ya empezar a hacer ese ejercicio es un montón y el juego busca que vayamos llevando esa cualidad, ese entrenamiento a los grupos. Si tienen cualquier pregunta, levantan la mano y me dicen, ¿sí? Yo voy alguien entró. Cami, vos ya estás como co-host, así que ahí estoy dando ingreso, pero cualquier cosa ya podás tomarlo. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se ponen las cartas en la mesa cuando estamos jugando, ¿sí? Hola Mirta, bienvenida. Entonces, las cartas tienen primero unas cartas que ven que son negras. Negras es como el origen de todos los colores, es desde donde nace todo. Entonces, en el medio van las cartas de centro. Acá ustedes vieron que son 7 centros, entonces cada centro después tiene 5, y vamos a ver, tiene 5 formas de vivir ese centro. Hay muchas más, pero en el juego lo vamos poniendo como una forma de empezar a darnos cuenta en nosotros mismos. Si tenemos más apego a algunos tipos de centros, a otros, las cartas nos van ayudando a ampliar esa conciencia, ¿sí? Entonces ponemos sobre la mesa los 7 mazos, que son vibraciones, lo llamamos, como estoy vibrando en ese centro de energía. Después tienen las cartas de las emociones, para cuando empiezan a jugar más fuerte, es muy divertido ver cómo la gente empieza a sacar las emociones, ¿sí? Y después tienen acá unas cartas, sobre todo cuando trabajan para lo colectivo, o mismo las podés ir incorporando de a poco. Esto es muy interesante ir viendo a la gente que la quiere usar, la gente que no la quiere usar. Vos me decís, yo no las usé jugando con mi pareja, pero la vez pasada una madre nos dijo que había jugado con la hija y que de tanto usar la carta de ayuda, la hija fue sacando la carta de ayuda y eso abrió conversaciones que hasta ese momento no habían podido tener, ¿no? A través de las preguntas, ella estaba como muy agradecida de la carta de ayuda. Y estas son cartas anexas, que después las vamos a ver cómo las podemos ir utilizando. Entonces, ¿por qué los centros? Los centros son desde dónde estamos hablando, qué estamos mirando. La vez pasada estábamos con el dueño de una empresa y él nos pone saca una carta que era del nivel 7, el nivel más alto, puso el valor en realidad, y todo el grupo, como era el dueño de la compañía, lo leyeron como que su comportamiento era de un nivel 1. Como que él estaba queriendo optimizar recursos en la organización, como que seguro que lo estaba pensando para ahorrar plata, ¿no? Y él dice, no, yo no estoy queriendo ahorrar plata, yo hago esto porque quiero preservar los árboles y los papeles, entonces digitalizo porque quiero preservar a la naturaleza. Para él,
realmente tenía una vocación altísima y no estaba poniendo su foco principal en ahorrar. Pero si nosotros no teníamos esa conversación, si no clarificábamos eso, todos seguíamos interpretándolo a él desde nuestra creencia de empresario. ¿Se ve esto como diferencia? Y entonces el valor de las conversaciones abiertas en función de valores. Nos cuesta hablar en función de valores muchas veces. Entonces, si podemos entrar en esa conversación en los grupos, es increíble las sorpresas que nos vamos llevando, como esta, ¿no? Se delatan mis prejuicios respecto del empresario. El señor tenía una visión trascendente. Entonces, acá es enseñarnos y mirar cómo podemos ver la vida más en Technicolor, lo llamo yo. Y para eso tenemos los 7 niveles de conciencia, que son los famosos, o sea, esta es la evolución de la conciencia, lo podemos llamar chakras, centros de energía, cada uno le va poniendo nombres diferentes, pero cada vez se nos van acercando más a nosotros. Y son 7 recursos, que ahora vamos a ver con qué valores, pero los recursos son las cuestiones materiales, mínimas, básicas para desplegarnos, relaciones en su primer círculo, las amistades, el primer cliente, los amigos, es como una primera ronda, ¿sí? Después viene el estatus, que es quién quiero ser yo. Y en estos 3 primeros niveles, es cómo yo hago homeostasis con mi contexto. El contexto me determina hasta acá, ¿sí? Yo no puedo inventarme un sistema económico diferente, yo no puedo, en principio, esto es algo que está dado y lo tengo que ir viendo, ¿no? Yo hablo bastante a nivel de personas y también bastante a nivel de organizaciones, así que ahí ustedes me van como tirando para el lado que quieran, ¿sí? Pero luego, una vez que yo aprendí a estar en un contexto, imagínense que entran en un grupo nuevo. Y primero tenés que ir viendo, bueno, quién trae las medialunas, quién pone el café. Están esos mínimos detalles, así estamos armando una organización. Siempre pasamos por estos niveles, ¿sí? Y llega un momento en que, como ya entendimos el contexto, la capacidad humana tiene la capacidad de impactar en el contexto. Nosotros tenemos ese don. Nosotros hemos crecido tanto en planeta Tierra que en estos momentos estamos teniendo que preservar el medio del cual nosotros nacemos y nos hemos nutrido, ¿sí? Y acá es donde está esta frase tan linda que dicen, cuando llegamos al nivel del corazón, es el puente entre el egoísmo y el altruismo. Porque el egoísmo sano es preservarme con sanidad, pero sin por eso poner en peligro el contexto y empezar a nutrir ese contexto para que vayamos en un proceso evolutivo de construcción. Entonces ahí llegamos al corazón. Una vez que llegamos al corazón, vamos a ver que vamos a traer una nueva identidad, porque ahora ya no hacemos lo que nos dijo el contexto. ¿Podemos traer novedad al contexto? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Bueno, antes compraba todo procesado. No, ahora me doy cuenta que eso consume mucha energía. Bueno, entonces hago una nueva identidad, ¿sí? Y una vez que tengo esa nueva identidad, con una nueva sensibilidad que equilibra lo que me enseñaron versus lo que puedo traer, vienen los nuevos vínculos para crear una nueva realidad ya de servicio, ya lejos de los miedos, porque acá tenemos miedos. Es el miedo a no tener, el miedo a no ser querido y el miedo a no ser suficiente para mi contexto. Entonces, acá es donde vamos trabajando este proceso evolutivo que hoy la humanidad está acá, está en este salto. Por eso son tan importantes estas conversaciones. Entonces, ¿hasta acá estamos bien? ¿Venimos bien? ¿Estamos ok? Ok, ahí veo deditos, perfecto. Porque esta es la estructura base. Como el edificio que veíamos, ¿sí? El edificio tiene una estructura. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es como yo te dije, esta es la planta baja, este es el penthouse, este es, no sé, la sala donde está la sala del Zoom, donde tenemos los lavarropas. Bueno, vamos viendo qué va pasando en cada uno de esos lugares para que ustedes puedan acceder ahí naturalmente.
Y entonces las cartas lo que van a ver es que si bien tenés el centro, cada uno van a ver que después tenían el mazo, ¿se acuerdan? El mazo con más formas de vivir eso. Y ahí vienen como los distintos valores desde los cuales yo vivo ese nivel. Entonces, por ejemplo, si a una persona, es muy interesante, cuando hacemos la jugada grupal, ustedes ya van a ver que ni bien se tiran las cartas, es energía pura, es vibración, y la persona toma la carta que hace a su energía, ¿sí? Entonces, dentro de cada nivel, si está, por ejemplo, tomando la carta de recursos, vamos a estar hablando de 5 posibles formas de hablar de recursos. Uno es la salud, y en general no observamos a la salud como un recurso básico para nuestro despliegue, ¿no? Trabajo, finanzas, riqueza y tranquilidad, ¿sí? Vamos a estar hablando de estos temas cuando hablemos de recursos y vamos a ir viendo cómo la gente se relaciona con esos temas y empieza a reflexionar, pero empieza a ver las cartas del otro, ¿no? Entonces tenemos las cartas de relaciones. En las cartas de relaciones vamos a ver qué nos pasa con el reconocimiento propio y el que damos, la compasión, la familia, la amistad, el escuchar. Luego vamos al nivel 3, ese posicionamiento en la sociedad. ¿Qué pasa con mi ambición? ¿Qué pasa con mi excelencia? ¿Qué pasa con la eficiencia? ¿Qué pasa con la confianza? Tenemos tanto para hablar en ese valor, ¿sí? ¿Qué pasa con los logros? Ya cuando llegamos al nivel del corazón, que decíamos que es ese puente, vamos a estar hablando de conocimiento para avanzar, ¿sí? Trabajo en equipo para avanzar, responsabilidad, adaptabilidad y valentía para dar el paso. Hay que tener, ahí es donde empiezo a mirar, esto es lo que hay y esto es hacia donde quiero ir, ¿sí? Luego viene la nueva identidad. Y acá a mí me encanta, ¿no? Porque cuando creamos lo nuevo, nosotros nos creamos a nosotros mismos, hay que ejercer la paciencia, hay que traer el humor, algo que está muchas veces muy poco presente en los jefes. Yo me divierto mucho cuando hablamos de humor con los jefes porque no le ponen humor muchas veces a las cosas y me miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? Pero si estás creando algo nuevo, tenés que dar ese espacio, ¿no? Creatividad, integridad y ser francos. ¿Cómo traemos lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos también, que es tan importante de poder ir trayendo lo que cada uno está percibiendo del contexto y cómo mejorarlo? Del 5 nos vamos al 6. Entonces voy a ir hacia nuevos vínculos con los que yo empiezo a ver una nueva realidad que no existe. Entonces tengo que trascender mi grupo. Clo, tenés una pregunta. Más que nada que también en los círculos, sobre todo corporativos, en donde los jefes tienen que estar de una determinada manera ante sus empleados, traer el humor a un espacio descontractura y hace también que los empleados, por así decirlo, se animen a hablar y a contar y a manifestar lo que están sintiendo en su espacio de trabajo, ¿no? Que eso también puede ser muy enriquecedor para todo un equipo de trabajo. Me parece que el humor es clave, aunque los jefes tienen que tienen que estar en una posición de tengo que ser serio como para que me respeten, y sin embargo el humor hace que aún más los respeten y que se animen más a hablar y a contar lo que realmente les está pasando en la organización. Total, gracias Claudia. Y hay un tema de nuevo esto, ¿qué ideas previas tengo yo de las cosas? ¿No? Como este señor que pensábamos que pensaba en dinero y este estaba pensando en los árboles. Acá hay muchas cosas que construimos juntos. Entonces, en estas pequeñas conversaciones podemos ir desarmando esas creencias, las famosas creencias limitantes, no hacerlo en solitario solamente, sino acá
cuando trabajamos en grupo, vas trabajando sobre la conciencia de ese colectivo, que reconstruye la forma, porque no es menor en estos tiempos, cómo vas modificando, y más en la relación joven y adulto, que estamos en un salto tan grande de cambio de qué piden los jóvenes y qué hemos construido los más grandes. Andrés. ¿Cómo se crea en un espacio de trabajo donde hay niveles de jefes, subjefes y empleados, o colaboradores, mejor dicho? ¿Cómo se crea ese espacio de confianza y de fuera de la rutina del trabajo? ¿O es todo lo mismo? Porque de lunes a viernes el jefe en el trabajo es una cosa, el empleado también es una cosa, y este es un juego donde se habla con el corazón, con la verdad. Entonces, ¿cómo se crea ese espacio para que suceda de esa manera? A ver, nosotros cuando diseñamos el juego es porque íbamos viendo que empezar con este tipo de conversaciones de forma muy seria generaba como mucho susto, ¿sí? Entonces, el juego permite que los grupos se vayan sentando a tener una conversación sobre lo que está pasando en el día a día. Salir de... Vos podés hacer team building, son todas cosas muy buenas, pero acá vos estás atando los valores a la necesidad de la organización, ¿no? Entonces vos podés ir tratando cómo estamos trabajando los recursos, el humor, cuándo lo ponemos, no da todo lo mismo. Vas dando una escala de valor. Entonces tengo que hablar de recursos, tengo que hablar de relaciones, tengo que hablar de posicionamiento, tengo que hablar de momentos de transformación, pero le vas dando un encuadre. Entonces cada tanto juegan y es muy divertido ir viendo cómo gracias al juego vas detectando gente que trae cosas bellísimas que de otra forma no las traería a la conversación. Se empieza a hacer conciencia colectiva, ¿sí? Entonces lo vas girando, la conversación va en función del trabajo, la conversación va vos lo jugaste siempre personal, pero cuando se trabaja por un objetivo de un grupo, y bueno, ahí se empieza a trabajar los ejemplos que pide las cartas en función de ese espacio. Como diría la gente del coaching, ¿en qué dominio? ¿No? Estamos hablando de este dominio, no de cualquier dominio. Y es increíble lo que va saliendo y vas mostrando quién es quién vibracionalmente en el grupo. Vamos entrando a hablar de vibración, porque eso es lo que se viene. O sea, este es un paso chiquitito hacia lo que va a ser hablar a futuro de la vibración de un equipo. ¿Sí? Y ya no de los roles previos. O sea, hacer ese salto es un montón. Entonces, ¿te contesté? ¿Estamos bien? Griselda. Sí, con respecto, bueno, lo que vos estás explicando, mi aporte sería de que actualmente nuestra sociedad, o sea, está atravesando una etapa donde ya el individualismo no nos hace felices. Entonces, tenemos que comprender que todos somos una unidad. Antiguamente, el jugar, los juegos cotidianos en la familia, era motivo de alegría, de reunión, de conocimiento, de vinculación. Y después, por diversas circunstancias económicas, sociales, políticas, pasamos a vivir en forma individual. Después, bueno, vino la pandemia, salió la virtualidad, y hoy por hoy vemos que yo no tengo hijos, pero trabajo en una escuela secundaria y en escuela primaria, y los chicos no saben jugar ni siquiera una ronda en primaria. Pero eso es porque nace desde la casa, porque es todo muy individual. Cuando se retomaron las clases luego del aislamiento, fue muy difícil, hubo que trabajar mucho en escuela primaria para la vinculación de los alumnos porque no se conocían personalmente. Y en secundaria, yo ahora, bueno, por cuestiones de la voz, no estoy en el aula, estoy en la biblioteca, soy bibliotecaria, pero veo como los adolescentes juegan, por ejemplo, al Uno, y se ríen y son adolescentes de 15 años, 16 años, y parecen criaturas de 5 o 6 años. Es como que es una infancia, es una cuestión del juego que se perdió.
Entonces, en esta etapa que estamos viviendo de nuestra sociedad, donde las redes sociales, más que unirnos, nos están aislando y nos están llenando de muchos miedos por muchas cuestiones tecnológicas que no vienen al caso explicar, se han mal utilizado esas herramientas tecnológicas y nos han vuelto demasiado individualistas. Y a través del juego es una manera de revertir eso. Y tenemos que entender que somos una unidad, que no podemos hacer nada solos, no podemos revertir nada si no estamos en unidad, si no estamos en comunión, si no aceptamos al otro tal cual es, sin ponerle alguna, digamos, prejuicio previo y olvidarnos de aquellos mandatos sociales que ya no tienen cabida, porque ya cada uno se manifiesta como es y no tiene que tener miedo de hacerlo. Entonces, comprender que somos toda una unidad, somos uno en el universo, no somos números y somos personas que sentimos, que creemos, que nos desarrollamos con los recursos que tenemos y nos sanamos también con los recursos que tenemos. O sea, es muy importante la unidad. Me encanta, te agradezco, Griselda, porque es totalmente la esencia de lo que queremos ir poniendo sobre la mesa, ¿sí? Y voy a tomar 2 puntos que vos estás trayendo a la mesa, que es el individualismo. Yo lo puedo tener a nivel persona física, o parte de las teorías que nosotros estamos usando acá es que ese individualismo puede pertenecer a la persona jurídica, ¿sí? Entonces, hemos trasladado ese comportamiento o esa creencia individual al plano de lo colectivo. Entonces, estas conversaciones nosotros también las llevamos a las organizaciones, porque hoy socialmente lo que era competencia y era tal vez sano en su momento, porque cada cosa es sana en su momento, como hoy los colectivos tienen que resignificarse y pasar a construir algo de unidad, como vos estás planteando, y ahí es muy importante. Y voy a traerte otro punto que me encanta, que estás trabajando en colegios, y nosotros desarrollamos una organización, fíjate la mezcla, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, donde becamos jóvenes de bajos recursos para ser los primeros profesionales de sus familias. Y lo hicimos con esto, y hablamos con ellos sobre cómo es liderar. Entonces ellos van aprendiendo nuevos modelos para que no aprendan tanto de modelos viejos, ¿no? Y puedan ir entendiendo cómo construir lo colectivo sin dejar todo de lado, porque si no a veces volvemos para atrás, volvemos al trueque, hay una cantidad de inventos que no suman en esta construcción nueva que está habiendo. Así que me encanta, celebro todo lo que estás diciendo, ese es el espíritu de las cartas y lo vas a poder usar como quieras, porque vos ya lo tenés internalizado. Las cartas te van a dar los medios para esa conversación, para que el otro pueda tener algo físico y tangible que le permita entrar en el espacio de lo que vos ya tenés internamente incorporado. ¿Sí? Me encantó. Gracias. ¿Seguimos entonces? Gracias. No, por favor. Entonces vamos con la nueva identidad, vamos con los nuevos vínculos, ¿no? Acá es donde empezamos a hablar con Griselda, colaboración, liderazgo. ¿Pero qué es liderazgo? ¿Sí? Como dice uno de los autores que a mí me encanta, yo puedo hablar de liderazgo como posición o puedo hablar como líder, como el que deja valores en la sociedad, y no es lo que está necesariamente sucediendo. No está necesariamente sucediendo. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo hablamos de la ecología? Y finalmente, ¿cómo vamos al nivel 7, que es la humildad, la incertidumbre, el futuro, la ética y el perdón? Y acá a mí me encanta... realmente cuando nos sentamos a hablar de valores juntos, siempre recuerdo un chico muy joven que vino, cayó en el juego porque a otro había faltado y vino él, ¿no? Y él era un operador de mesa de dinero y al grupo le tocó el perdón y nadie tenía un ejemplo.
de nuevo, vuelvo a nuestros prejuicios, ¿no? El operador de mesa de dinero dijo, yo tengo un ejemplo de perdón. Todos se dieron vuelta como diciendo, ¿vos? Digo, sí, no, eso es el mundo. Y empezó a contar una historia de su jefe para con ellos y una construcción que fue muy bello. Nosotros hacemos muchas jugadas que son con hombres, ¿no? Y les digo que es alucinante verlos a los hombres en conversaciones de esta índole porque no tiene nada que ver con muchos prejuicios. Yo creo que el juego ayuda a bajar prejuicios, no menor, ¿sí? Entonces, estos son los niveles. Entonces, ¿para qué nos sirve el juego? Bueno, justamente para ver la importancia de vibrar alto, poder hablar de temas como el perdón o la humildad o las generaciones futuras. Me pasó en un entorno político también, que estaban tan enojados conmigo y yo dije, bueno, ¿cuál era la diferencia entre los valores del nivel 2, que son valores de familia y de pertenencia, pero a nivel colectivo, ¿no? Y cómo era hablar de trascendencia. Yo me decía, seguro que vos no nos pusiste los niveles de arriba, no nos pusiste. Si nosotros somos re generosos, sí, eran re generosos con su grupo. Pero cuando hablábamos de las generaciones futuras, cuando hablábamos de otras cosas, ellos solitos, tipo, tenés razón, terminamos re amigos, ¿no? Gracias a la estructura terminamos muy amigos cuando empezaron muy enojados conmigo. Eso libera, hay como una cosa que entre humanos nos entendemos cuando podemos poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Escucharse a uno mismo, estar atento a las señales, hablar de temas profundos y desde este nivel sanador, ¿no? Porque el que todos queremos las mismas cosas, a veces no estamos de acuerdo en el cómo las hacemos. Enriquecernos de las vivencias de los otros, darnos tiempo para escucharnos y vibrar con las emociones, y por eso ahí entran las cartas de las emociones, ¿sí? Cuando empezamos a escuchar a alguien que se mete en el proceso más desde lo emocional, cuando vemos a alguien estancado, ahí podemos elegir la carta de emoción y se abre otra conversación, ¿no? Si vemos que la conversación empieza a tener una energía estancada y la persona no sale, pasamos a la emoción y entramos en otra frecuencia. Lo mismo ahora lo vamos a ver con cómo se juega, ¿no? El juego en principio tiene rondas propuestas y cada grupo va hasta donde pueda ir el grupo. No hay conflicto en ese sentido. Primero se sacan los centros los centros para ver el grupo que manifiesta. ¿Quién va a hablar del dinero o quién va a hablar de los recursos? ¿Quién va a hablar desde la garganta? En mi experiencia, no sé ustedes, agárrense con el que sacó la carta 5, estén atentos, porque siempre hay alguien que nos trae una bombita en general. No lo había dicho nunca, pero como acá dice que voy a hablar desde mi verdad, ahora les voy a contar y la mesa ya empieza, bueno, sentémonos, ok. Se mueven cosas durante el juego, ¿sí? Estará el que va a hablar desde el nivel 7. Entonces ya empezamos a ver las emociones. Ustedes con el tiempo van a ir dándose cuenta de eso. La persona se tiene que presentar desde ese nivel. Como a veces lo pueden trabajar en organizaciones, ustedes pueden definir si lo quieren trabajar en función de que la persona hable de sí misma o si la persona puede elegir un personaje de ficción. Y puede jugar atrás de un avatar. Quien yo elija dice un montón de mí. ¿Sí? Entonces, eso también me va dando pautas según con quienes ustedes estén trabajando. Luego, vamos a 2 rondas más, ya cuando sacan, después de los centros, sacan su mazo de vibración. Y el mazo de vibración tiene esas 5 vibraciones que vimos recién. Y dentro de esas 5 vibraciones, lo que van a tener son 2 posibles rondas. Una lleva a las personas al pasado. Entonces, le preguntamos ese valor en el pasado. Entonces, empieza a ellos cuando quiero conocer la vivencia del grupo. Cuando quiero conocer más de ellos. Cuando quiero ver qué puede estar atascado en el grupo. ¿Sí? Y si no estoy buscando eso, después tengo la siguiente ronda, que es la de futuro. La de futuro ya no es tan... futuro. Es tan
perdón, presente, estoy en el presente. Cuando voy al presente, ya no los llevo a las personas hacia adentro. Los empiezo a hacer mirar el contexto. ¿Qué están viendo en el contexto? Por ejemplo, Griselda acaba de traernos un montón de contexto. Yo no voy a hablar igual con Griselda ahora que antes. ¿Sí? Me está diciendo con qué está sintonizando, en qué radares anda Griselda. ¿Sí? ¿Qué valora? Griselda me habla de uno. No es lo mismo que alguien que está lejano todavía de eso. Entonces, las preguntas van a hacer referencia a esos valores, pero respecto del contexto. Porque ¿se acuerdan que teníamos adaptación al contexto e impacto? Entonces, primero hablo de mí y después empiezo a ver si las personas están en un momento todavía de adaptación o si están ya en un momento de generar novedad. No todos los grupos están para generar novedad. Nos pasó, por ejemplo, y esto es muy interesante a nivel planetario, acá voy a bajar un poquito la cámara, voy a dejar de compartir, porque esto es como importante en cómo ustedes van a ir leyendo los grupos. Hoy hay mucha mezcla de niveles de comprensión de la realidad. Esto de los jóvenes están mirando una realidad, los adultos están mirando otra, los jóvenes van a venir con una velocidad creando, o sea, chau, los adultos nos quedamos afuera de esta historia. Sí queremos competir. Sí creemos que tenemos la verdad. Si nosotros acompañamos, los jóvenes están ávidos también de escucharnos. Por ejemplo, Airbnb, que hizo una disrupción enorme, es un chico muy joven con una persona ya retirada del mundo de la hotelería. No nació así Airbnb. ¿Sí? Entonces, en la medida que vamos, y de hecho hoy en la inteligencia artificial, ¿qué dicen? Se necesita gente grande que controle, porque hay un mundo de la realidad. Un joven todavía está experimentando muchas cosas. Y la vida es sabia, ¿no? Vamos pudiendo transmitir respeto. Yo siempre hablo como de paridad. Cada uno en el nivel en el que esté, todos somos respetables, todos vamos pudiendo aportar en esa totalidad. Entonces, cuando vamos trabajando con los grupos, nosotros tenemos que ir viendo cómo está construido ese grupo y para qué está listo ese grupo, con el respeto del grupo, en lo que sea que esté. Entonces, nos ha sucedido de tener equipos muy seniors, con situaciones muy complejas a atender y darnos cuenta que había mucho conflicto entre el equipo de líderes y la gente que reportaba a esos líderes. La gente ya pedía ir por poco al nivel 7, con todo cómo querían ser dirigidos, porque están naciendo también nuevas organizaciones, nuevas formas. Pero el grupo estaba exigido en niveles mucho más abajo. Al poner todo sobre el mapa, pudimos ir poniéndonos de acuerdo cuál era el nivel de tensión que cada uno sostenía. Y dejábamos de criticar o de tensionar porque lo que yo quiero. La construcción es más linda, es más rica que solamente mi verdad. Entonces, de estas formas, este es como un calendario, es como una biblioteca que viene del nivel de la conciencia. Estamos acompañando la conciencia, esta es la evolución de la conciencia y cómo nosotros podemos ir ordenando eso en función de lo que puede ser creado. ¿Se entiende? ¿Estoy bien con esto que estoy diciendo? ¿Se puede? ¿Estamos? Porque esa es la intención y es como muy importante. Sí, Griselda, ¿querés decir algo? No, a ver, es una conciencia colectiva, o sea, sentirse que uno es parte de un todo, no porque tengo autoridad, es mi verdad la que vos tenés que aceptar como verdad. Yo tengo que entender al otro, su verdad, para ver y entender desde qué lugar dice su verdad, cuál es Claro. su entorno. En los adolescentes se da que ellos, hablando de la virtualidad, ellos tienen una realidad, o sea, están muy alejados, hay un abismo entre lo normativo y su realidad virtual. Ellos viven en la virtualidad, pero porque es una manera donde ellos se sienten seguros. En cambio, en el mundo real,
el del estudio, hablamos de la escuela, no congenian, pero ¿por qué? Porque no hay, o sea, hay normativas que vos tenés que cumplir porque sí, no hay un diálogo, no hay una confluencia, no hay, o sea, es un sentido muy individualista, o sea, está quien manda, tiene una normativa y vos tenés. Entonces, el chico hoy por hoy se encuentra que debe 12 materias y supuestamente tenía que estar en 5º año y regresa a 3er año. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y no entiende por qué. Si yo tengo aprobado, no. Si yo aprobé los parciales, no, pero no aprobaste el final. Entonces, esa falta, o sea, falta de diálogo, imposición de normativas, falta de diálogo, digamos, en el contexto de ese adolescente, de estudiarlo. O sea, cada uno de nosotros socialmente tiene un rol. Ya está asignado o álmicamente uno tomó la decisión de ser nexo o de participar. Pero no todos tienen esa misma visión. Y uno humildemente cuando nota que ese otro necesita esa orientación, humildemente trata de dárselo, de acompañarlo en su evolución, porque la mirada que uno tiene no es la común y a veces se pone difícil. Sí, pero por eso al momento en que uno puede ir mostrando el mapa de la totalidad en función de las organizaciones, en función de la sociedad, en función de una mirada colectiva, con diversidad, hacer unidad en la diversidad, ¿no? Estos mapas ayudan a que podamos caminar juntos, ¿sí? No es tan, o sea, la conciencia tiene un orden, está estudiado ese orden, podríamos entrar en otra conversación, pero es ir viendo que estos mapas nos ayudan a ponernos más de acuerdo y esa es la intención, ¿sí? Entonces, con esto, y ya vamos cerrando, que estamos casi en hora, lo que vamos a ver es, ustedes me presento yo, me presento con mi historia, voy a contarte cuál es mi contexto, qué veo yo en el contexto, dónde estoy parado para ir chequeando con quién estoy, y después viene la del futuro, que es qué creamos juntos nosotros a partir de ese momento que habitamos en el juego, ¿sí? Nosotros acá tenemos un código QR que si quieren lo pueden chequear ahora, pero todo lo que nosotros les estamos diciendo, cada jugada que está escrita también la tienen online. O sea, ustedes podrían a un grupo hacerles escuchar la consigna porque está todo en YouTube, ¿sí? Y para el final, nosotros lo que hacemos es que a todos los ponemos con auriculares y la última jugada está grabada con música, donde la gente vuelve así, entra en un lugar de silencio para decir con qué se va proyectando, ¿sí? Entonces, todo esto ustedes lo tienen el código en la tarjeta blanca, es ese mismo código QR, ¿sí? ¿Qué cartas nos quedan adicionales acá? Tenemos las cartas de apoyo, ya hablamos de las de emociones y nos quedan las cartas de apoyo. Las cartas de apoyo tienen la carta de ayuda, porque si estamos trabajando algo colectivo, hay consignas que no se pueden resolver solo. O sea, si esto es un divague, ¿cómo hago con esto? Y a propósito, pedí ayuda. ¿Qué te dice el grupo? Van a ver que hay grupos que no tocan la carta, ni se enteran que está la carta de ayuda. Después está la carta de gracias, ¿sí? Agradecer el valor de lo que el otro me está diciendo, muy importante. Es re lindo cuando hay gente que dice, quiero sacar un gracias por eso que acabo de escuchar de vos. Hay equipos que el gracias no ni lo ven. Tenemos la carta de votar. La verdad, había mucha gente que no quería votar. En muchos grupos a mí me dicen, no, yo ya aprendí que ahora la carta de votar la utilizo para chequear que la gente escucha al otro. Y que a la larga tengo que estar presente en ese juego para decir qué me llevo de valor. Si me tuviese, porque en el fondo construimos según aquello a lo que escuchamos. Entonces, colectivamente, ¿a qué le digo que sí? ¿A qué le presto mi atención? ¿Qué me quedó a mí fijado? Es lo que yo ayudo a que crezca.
Entonces, últimamente la carta de votar la fuerzo, digo, vamos, no es que estás votando, es lo que te quedó, es con qué resonaste más vos, ¿sí? Y la carta de tiempo, que cuando alguien se siente como desafiado con alguna de las consignas, puede pedir tiempo y pasar al final. Y le vamos a dar espacio. En general empezamos ahí, ustedes eligen, vamos con los centros o vamos de otra forma, ahora empezamos del 7 para abajo, ¿sí? Uno mueve un poco para que la gente no sea siempre lineal como participe. Y ese es el juego. Al final de cada juego, muchas veces lo que yo hago es escribir qué vi yo de esas historias, ¿no? Y le devuelvo al grupo esta mirada de valor de lo que sucedió en el juego. Y mucha gente queda como muy contenta y algunas las vamos subiendo a nuestro blog ven, acá están las fotos del juego, les mandamos las fotos del juego, les mandamos lo que vimos y entonces de nuevo entramos en una reverberancia de emoción y de visión de futuro que a ellos les quede como historial de lo que sucedió ahí. Con eso ya cerramos el juego, entonces contarles que esto mismo que estamos jugando y haciendo acá con ustedes, Clo. Voy. Una cosa. Esto, ¿viste el QR? Que en un momento del juego, no me acuerdo en qué momento del juego, dice, no me acuerdo qué cosa, y tenés que ir al QR para... ¿Me lo terminás? La visualización de futuro, seguramente ahí estás teniendo porque lo podés escuchar. Entonces con la música te lleva. Vos pones el QR y tenés una meditación con música y te lleva al futuro. Exacto. A 5 años hacia adelante. Bien, hecho. ¿Sí? Gracias. Entonces ahí ustedes pueden ir eligiendo y entonces tienen un poco, es más interactivo, no quedas solo fijo, tenés más recursos. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Por favor. Entonces, a partir de ahí, contarles que bueno, está bien, estamos jugando una estructura mental y a partir de ahí nosotros ya esto es como, son varios ecosistemas. Yo defino que lo que hago son creación de ecosistemas, que es la creación de espacios para el despliegue de las personas. No hay una bajada específica de línea, Griselda. Hay despleguemos a ver qué nace acá, porque todo tiene algún sentido y cómo lo vamos haciendo evolucionar. Entonces, dentro de perspectivas tenemos Vibration Game, tenemos vibración consciente. Muchos de los que están acá, que nos conocemos, es porque ya venimos estudiando juntos esto en otros planos. Lo que hablábamos con Griselda, todo esto yo ya lo practiqué, no solamente hacia otras organizaciones, sino que un buen día tuve la dicha de poder crear, junto a 50 otros fundadores, una organización desde cero que reúne la diversidad de la sociedad en edad, en sistemas económicos, en todo. Algunos de los que están acá presentes participan de ese proceso que va siendo sostenido sobre esto. O sea, el juego para nosotros es como la puerta de entrada a poder construir, como con los Lego, que somos muy amigos de la comunidad Lego, podemos construir con los Lego cosas bellas, ¿no? Con los valores también podemos construir dinámicas sociales que respeten la diversidad también, ¿no? Que no haya solo, o sea, la vida tiene mucha diversidad. Y finalmente acá tenemos otro ciclo que se llama Ciclo Matrix, que llamamos para este año, vamos a hacer la 8ª edición. Y de nuevo es juventud, es tecnología y todo siempre desde estas perspectivas del respeto por lo que hay y que quiere emerger. O a veces me meten algunos temas que ya son como, esto ya está dado, y yo, acá, se puede ampliar un poquito más, ¿no? Matrix, de hecho, une tecnología de real, la que conocemos, con la tecnología de la conciencia. E invitamos a que todo se despliegue con mayor fuerza, ¿no? En un momento, en un contexto de negocios, dando una respuesta de negocio.
Entonces, este es el contexto en el que nosotros estamos. Así que bueno, de Evolución Consciente, acá tienen a los participantes. Esta es una comunidad que está creciendo muchísimo y estamos muy contentos también. Y bueno, gracias por haber estado hoy con nosotros acá conociendo esto que para nosotros nos es tan querido y tan importante en este proceso de construcción de la nueva sociedad y realidad en la que estamos adentrándonos. Así que esto fue, no sé si tienen más preguntas o cosas, son y 59. ¡Qué bueno! La verdad, un gran desafío, sobre todo para mí, un domingo estar aquí, y te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Me siento, la verdad, muchas gracias, porque de verdad no sabía de qué se trataban, simplemente me llamó la atención Vibration Game, y dije, a ver, las tuve desde que me las trajiste, las dejaste en un local, ¿te acordás, Dafne? Sí. Las tuve, no sé, habrán estado un mes ahí en un rinconcito en mi altar. Y hace poco, bueno, con mi marido nos pusimos a jugar a ver de qué se trataba, y la verdad que nos sorprendimos un montón. Y hoy la vamos a llevar para jugar en familia. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo. La verdad que es un aporte muy hermoso para las familias, para las organizaciones, para los profesionales. Muy agradecida. Y además, el valor es muy acorde para que todos puedan acceder. No solamente, no tenés que tener muchísimo para poder acceder, es un valor muy acorde, y la verdad me siento muy agradecida, y son muy generosas en compartirnos Vibration Game. La verdad que muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, y nosotros estamos agradecidos de cómo se van sumando, ¿no? Porque es una red que estamos construyendo entre todos, así que impecable. Gracias, Clo. Ya quedó, Clo. Buenísimo. Bueno, gente, ¿algo que quieran decir? Chao, Carlos. Carlos ya se despide. Carlos ya es un jugador experto. Si no, nos vamos yendo. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, gracias. Gracias por todo. Y bueno, gracias, después, Griselda. Bueno, y la verdad que voy a empezar a leerlos de otra manera, las instrucciones, ¿no? Con un poco más de concentración y humanismo, y con otra mirada, por supuesto, ¿no? Estamos en un tren de aprendizaje. Esa es la idea. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.